desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1 que esta noche se reúnen, esta noche de lunes, ya tarde, después de un debate, de una tertulia que nunca grabamos y que algún día deberíamos publicar porque es un podcast de por sí, pues nos reunimos en pleno para comentar algunas noticias y para dejar asentado lo que va a ser el Gran Premio del Reino Unido, el Gran Premio de Silverstone del próximo fin de semana, de esta semana, del próximo fin de semana. Como decía, pues hoy hacemos pleno porque está Juan con nosotros. Muy buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Agustín también está. Hola, buenas noches. Emanuel. Hola, ¿qué tal? Y Dani. Muy buenas a todos. ¿Veis? Qué bonito. Parecemos una coral. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar ya. El tiempo apremia y hay muchas noticias que comentar de estas últimas prácticamente semanas o de los últimos días en concreto. Vamos allá. O vindeiro sábado 4 de xullo ás 11 da mañá no espacio Magma de Ourense, grande encontro galego de podcasting, obradoiros, debate asembleario, xantar itinerante e grabacións ao vivo. Galipod, 4 de xullo en Ourense. Non o podes perder. Y para poner este podcast sobre ruedas, nada mejor que comenzar con unas noticias de neumáticos. Emma, adelante. Como comentamos en podcasts anteriores, la FIA había abierto plazo para que se presentaran candidatos a suministrar neumáticos de la próxima era de la Fórmula 1, por así decirlo, los próximos 3 años, a partir del 2016. Y hasta ahora los que se han presentado, y creo que el plazo ya se ha cerrado, pues han sido Michelin y Pirelli. En cuanto a la oferta de Michelin, pues estaba claro que no han cedido ante lo que son las normas preestablecidas que establecía la FIA para presentarse, ¿no? Que era mantener el diámetro de la llanta en 13 pulgadas, y porque Michelin en su candidatura ellos quieren pasarse a las 18, y así lo han mostrado en la candidatura. Y en contraposición tenemos Pirelli, que han seguido lo establecido por la FIA a rajatabla, llanta de 13, los neumáticos más anchos en 2017, y si la FIA quiere otra cosa, pues hace otra cosa, ¿no? Deja Manuel que lea en inglés la noticia, porque dice: Do you want to do 20 inch? We'll do 20 inch. Tires that last the whole race? We'll do that. Tell us what you want and we'll do it. Es un poco... ¿Qué quieres? Nosotros te lo haremos. He añadido el acento, pero es que es muy gracioso, porque es... ¿Quieres casa amarilla? Yo hago casa. ¿Quieres? O sea, cualquier cosa. Ellos les pides: hazme los neumáticos de piedra, y ellos te van a hacer los neumáticos de piedra. Es muy divertido. Sí, lo cierto es que uno de los argumentos que decía Paul Hemery es que, digamos, que la FIA establecía sus normas para presentarse, como digo, llanta de 13 pulgadas, y había otras que se pueden hablar con los equipos y con la propia FIA para evolucionar, ¿no? El número de compuestos en seco y otras cosas que están un poco más abiertas, pero la FIA ha sido muy clara en el tema de las 13 pulgadas y Michelin se lo ha saltado, ¿no? Ellos solo aceptarán si se cambia a 18. Y esto ya es opinión personal, es que la FIA, viendo la candidatura de Michelin, observando lo que piden ellos, 18 pulgadas, entiendo que la FIA debería dar como inválida esa candidatura de Michelin si en sus normas preestablecidas ellos han puesto 13 sí o sí. Y aparte los equipos, creo que por unanimidad, cosa rara, quieren seguir manteniendo las 13 pulgadas de diámetro, con lo cual, al final, como ya hablamos en su momento, todo esto parecía preestablecido para que la cosa siguiera con Pirelli
Y un poco la sorpresa ha sido que Michelin pues han decidido a presentar la candidatura, pero yo creo que no va a llegar a... se va a quedar ahí en eso, en un intento. Sí, parece más que una candidatura en serio, pues simplemente un movimiento casi como político, ¿no? Es decir, para más adelante poder justificar algo, es decir, más que realmente presentar algo, porque realmente no estás aplicando a la solicitud que te ha hecho la FIA, es decir, estás proponiendo algo diferente y no sé, le veo más eso, un movimiento político más adelante que no otra cosa. Sí, incluso Pirelli están a favor de la guerra de neumáticos con Pirelli. Ellos no tienen ningún problema en ese aspecto. Y hoy leí un artículo en motorsport.com donde decían que la guerra de neumáticos es posible en la Fórmula 1 actual. En su tiempo se descartó en la guerra entre Michelin y Bridgestone, que finalmente pasó a ser únicamente suministrador Bridgestone y después Pirelli. Se canceló la guerra porque al final había mucho coste, ¿no? Michelin hacía unas cantidades de vueltas inimaginables, en aquella época estaba permitido rodar como quisiera, Bridgestone hacía lo propio, rodando eternas vueltas y claro, eso supone un costo inadmisible a fecha de hoy, ¿no? Pero tal como está planteada la situación en el 2015, 16, 17 y 18, no entiendo que no va a cambiar. Los test están muy acotados y apenas hay 8 días o 12 días de test a lo largo del año, con lo cual ese argumento para cancelar la guerra de neumáticos en su momento, en cuanto al costo, pues ya no tendría efecto a día de hoy. Hay otro argumento que es que igual un neumático acaba siendo más competitivo que el otro y al final acaba desvirtuando cierta competencia, pero bueno, una cosa buena trae una cosa negativa, quieras o no quieras. Bueno, yo creo que básicamente hemos comentado aquí un poco el tema de los neumáticos, pero salvo sorpresa mayúscula que en la Fórmula 1 pues puede suceder, deberíamos continuar con Pirelli para los próximos años como suministrador, lo cual no es para mí para nada una mala noticia, porque es verdad que lo que yo comentaba a broma, es decir, se han adaptado a la competición y han provisto los neumáticos que la Fórmula 1 ha querido. Y se han alejado poco a poco de polémicas innecesarias acerca del rendimiento de los neumáticos. Siempre que ha salido ese tema al final, pues han demostrado que tenían razón, que ellos hacen lo que le pide la FIA y lo que le piden las escuderías. Hablando de escuderías, hay un poquito de jaleo en los boxes de Red Bull. El pobre rendimiento del RB, ¿qué es? ¿El RB10? Sí, ¿no? Del RB10 de este año, pues está haciendo un cruce de declaraciones entre la casa del Toro Rojo y la casa del la casa del Rombo. ¿Quién comentaba esto? Agustín, ¿verdad? Sí, en este caso después de las quejas que había declarado en Red Bull sobre el motor, que esta temporada estaba dando muy poco rendimiento, salió el rumor de que iban a cambiar para el año que viene a motores Ferrari y saltó a la palestra el propietario del equipo, Dietrich Mateschitz, que decía que en ningún caso iba a darse esa posibilidad de cambiar a motores Ferrari, a pesar de que ya en 2006 sí que llegaron a usar esos motores. Dice que no es una posibilidad, ya que, claro, siempre van a tener un motor que, por decirlo así, no van a poder competir contra el equipo oficial de la marca. Entonces, que no hay esa posibilidad, que esperan que Renault sí que desarrolle el motor y lo mejoren, de manera que vuelva a ser competitivo dentro de la Fórmula 1. Por otro lado, el presidente, el director general, de Renault, Cyril Abiteboul, decía que tenía que ser Red Bull el que dejara de menospreciar a los motores para ellos poder concentrarse realmente en hacer un motor ya no fiable, porque esta temporada sí que está siendo fiable, pero sí intentar desarrollar la potencia y conseguir que el motor Renault vuelva a ser recuperar esa
competitividad con respecto a Ferrari y Mercedes. En principio dice que lo consiguieron en 2005, que llegaron a ser campeones, y posteriormente en 2010-2013 con Red Bull fueron campeones, y que lo único que necesitan es un poco de confianza por parte de estos equipos que usan Renault, y sobre todo Red Bull, que es como la cabeza visible de esos equipos, y que les den confianza para poder desarrollar el motor. Difícil trabajo tienen, porque aparte de McLaren, del Honda de McLaren, es un motor bastante flojo, pero bueno, si comparamos los dos coches las dos escuderías, tanto Red Bull como Toro Rosso, se ve que Toro Rosso sí se ha adaptado al motor y no es competitivo, pero bueno, sí que le está dando mejor rendimiento que al Red Bull. Entonces, a ver cómo se desarrolla en próximas carreras. Aquí se ven claramente los polos opuestos que hay en la parrilla, ¿no? Por un lado McLaren, que ante los hechos todos son buenas caras, tanto McLaren, solo la parte de McLaren, como la parte solo de Honda, y las dos juntas. Y en cambio Red Bull es lo contrario, ¿no? Aquí Renault sigue su mundo, y Red Bull su mundo consiste en darle palos, mandarle cuchilladas a Renault cada vez que le ponen un micrófono delante de la boca, ¿no? Incluso en el Gran Premio de Austria, Dieter Matthews llegó a decir que el Renault había desmolarizado a Red Bull, ¿no? Su presencia en la Fórmula 1. O sea, yo en ningún momento vi, cuando Red Bull ganó 4 títulos seguidos, pues imagino que sí, ¿no? Ahora, pues imagino que sí que le lanzarían un piropo a Renault, ¿no? Pero no los vi muy efusivos. Incluso lo llegamos a hablar de que querían renombrar ese motor a Infinity por temas de patrocinio y otras historias. Y ahora, a la más mínima, a palos, a cascoporro, y sembrando los rumores de una posible cambio de motores a Ferrari, que por otra parte en Ferrari el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, se los ha ofrecido directamente. O sea que no tendría ningún problema en suministrarle motores a Red Bull. Algo que me da sorpresa, me sorprende a mí, porque es jugar con el diablo, entre comillas. O sea, 4 años Red Bull te ha estado humillando, y ahora le vas a poner sobre la palestra, le vas a dar poder a un posible rival directo en la lucha por el título. No, o sea, si Ferrari necesitara suministrarle motores a una escudería para paliar el coste que les ha surgido por desarrollar ese motor, vale, pero es que Ferrari lo que tienen más que otra cosa es dinero. O sea, no necesitan suministrarle motores a Red Bull, Toro Rosso o quien sea. O sea, no necesitan el dinero. Y en cambio parece que un poco Ferrari se ha unido a la fiesta de bueno, va, queremos hundir a Renault. A mí lo que más me llama la atención es para Red Bull esto es tirar la toalla prácticamente, en el sentido de renunciar a ganar títulos. Porque yo lo que no me creo es que si realmente se hiciese efectivo ese cambio de motores a Ferrari, que siendo Ferrari, aparte de motorista, también tener su propia escudería, me extrañaría mucho que pudiese ganar una escudería con su propio motor. Es un poco lo que le está pasando a Williams con Mercedes. O sea, mientras esté la situación así, yo no veo a Williams a la altura de los Mercedes. Porque llegado un momento ya se encargaría Mercedes de que sus motores, los motores que montaran ellos mismos, fuesen un poco mejores que los de la competencia. Realmente me extraña mucho esta situación. Es casi también volver a tirarle piedras a Renault. No me acabo de creer de que esto sea así, a no ser que, ya digo, Red Bull de alguna manera esté renunciando pues a ganar títulos. Probablemente ganarían en competitividad, probablemente el coche andase mejor, pero sería eso, ya digo, renunciar a estar
arriba de todo. Bueno, en el caso de Red Bull y Ferrari, yo tengo mis dudas. Viendo la situación de Ferrari y tal, estoy convencido de que si le dieran los motores a Ferrari, Red Bull le acabaría ganando a la propia Ferrari. Al contrario que pasa con Williams y... Bueno, los motores de Mercedes y la propia Mercedes. ¿Pero tú crees que llegado ese momento Ferrari no empezaría a calzar motores mejores que los que estuviese proporcionándole a Red Bull? Estoy seguro de que le darían un motor con menos prestaciones a Red Bull, pero como digo, en Ferrari son tan torpes que Red Bull diría que al final Red Bull consigue lo que quería, sí. Tenemos un motor con menos prestaciones que el propio de Ferrari, pero tenemos un motor mejor que el que teníamos antes. Y para Red Bull eso ya es la bomba. Ya saldría de este supuesto agujero negro y hay que ver el chasis de Red Bull comparado con el de Ferrari. Claro, no lo sabemos a día de hoy porque uno lleva un motor y otro lleva otro, ¿no? Pero aunque ese motor Ferrari que podría llevar el Red Bull tengan de partida menos prestaciones, al final el tema de chasis, vete tú a pues saber. Entonces si se lo montan el motor Ferrari a Toro Rosso, ¿qué pasa? Gana Mercedes ya también, por esa línea de razonamiento. No. Claro, o sea, es que Hombre, o sea, si dices no. que el chasis de Red tampoco Bull... estoy diciendo que el chasis sea la bomba, ¿no? Pero mejor que el de Ferrari, pues no lo sabemos. Se supone que el déficit que da la unidad de potencia actual de Renault, peor que la del año pasado, pues es alto. Ahí pierden bastante. Que no toda la culpa es de Renault, también del chasis Red Bull. Ahí también comparto ahí culpas, ¿no? Pero Ferrari está, digamos, a la misma distancia más o menos que lo que estaba el año pasado de Mercedes. O sea que digamos que el que ha salido perdiendo claramente del año pasado a este ha sido Red Bull en la parte principalmente de motor, que chasis también, insisto, pero principalmente motor. Y se supone que Ferrari, el motor de este año, ha mejorado notablemente. O sea que yo no lo descarto, que en ese hipotético caso de que Ferrari suministre motores y aunque tenga menor potencia y tal, al final la acabe minando la moral en ese hipotético Red Bull a Ferrari, no lo descarto. Y hay que recordar que Red Bull en su momento, cuando entró en la Fórmula 1 comprando Jaguar, llevaba motores Ferrari que al final se acabaron cambiando a Renault, principalmente yo creo por el tema de que ya estaban entrando en conflicto de competitividad, ¿no? Que Red Bull ya se suponía que igual le comía la oreja a Ferrari, ¿no? Y eso incluye también el pacto Toro Rosso, que en aquel momento también Toro Rosso llevaba a Ferrari. Y dentro de lo malo a Ferrari, que Red Bull llevara motores Ferrari y ganar el campeonato, dentro de lo malo, de la humillación de que tu propio equipo se ve, el equipo oficial o el del fabricante se vea superado por un cliente, por lo menos Ferrari volvería a ganar algo, aunque sea como suministrador solo, porque la verdad es que el papel de Ferrari en estos últimos años es realmente bajo. O sea, pero ¿de verdad estáis planteando una situación en el que Ferrari proporcione motores a una escudería que quede por delante de ella? Es que, o sea, de verdad que me parece... No, pero no es que lo estemos ¿eh? planteando nosotros, Juan, es que lo está planteando el presidente de Ferrari, se los ha ofrecido a Red Bull. Sí, pero no para que queden por delante de Ferrari. Porque bueno, por su eso... intención es esa, supongo, Claro, pero es que yo lo que digo... por eso digo que son tan torpes. Pero es que yo, o sea, el planteamiento mío es que para Ferrari sería una jugada maestra. Sería asegurarse tener a un rival directo por detrás siempre. ¿Por qué? Porque ya me encargaré yo de que vaya por detrás porque el motor que pone es el mío. Por eso digo que Red Bull me parece muy, muy, muy difícil que llegue a aceptar eso, a no ser que directamente renuncie a estar arriba de todo. Si Red Bull a partir de ahora se conforma con estar con un escalón por debajo de Ferrari, entonces sí que me creo la situación. Pero tampoco lo veo. Tampoco creo que eso sea interesante para Red Bull. Sí, de momento, como comentaba en su momento,
todo este tema de decisiones drásticas saldremos de dudas a finales de año. Si por un lado se sigue Renault y eso conlleva que siga Red Bull, o vete tú a saber si al final Ferrari acaba dando los motores, porque antes lo decías tú, Juan, ¿qué pasaría con Toro Rosso? En ese hipotético caso que Red Bull cambie a Ferrari, ¿qué pasaría? ¿Que Toro Rosso continuaría con Renault o se cambiaría también a Ferrari? No podría ser, porque ya Ferrari suministraría demasiados motores, o sea, tendría mucha cuota de parrilla incluso, ¿no? O sea, creo que incluso igual, sí, más que la propia Mercedes, o sea, y creo que por reglamento únicamente se pueden suministrar a 4 escuderías. O sea, ¿qué pasaría con Toro Rosso? ¿Desaparecería Toro Rosso? No que sé, hay demasiadas incógnitas. Bueno, el problema también puede venir de que se vaya Renault. Si finalmente todos los rumores que hay van por esa salida, nos estamos quedando con Honda, con Mercedes y con Ferrari, prácticamente para suministrar a toda la parrilla, a todos los equipos que hay. Entonces es un tema peleagudo. Hombre, si sigue Renault aún este año trabajando en el motor, no creo que abandonen, por muy malo que sea. Más que nada por la inversión que tienen ahora mismo dentro de ese motor. Tienen que tratar de amortizarlo. Bien, vamos a continuar, que si no nos hemos quedado en loop en este tema. Había una noticia que extraigo también del blog F1 al día, que es casi, al menos para mí, el blog de cabecera en Fórmula 1, del 22 de junio, es decir, tiene ya algunos días, pero que hablaba de unas declaraciones de Christian Horner en el que sugería que Ross Brawn fuera la persona que elaborara el nuevo reglamento de Fórmula 1. Recordemos que Ross Brawn está pues alejado del paddock desde 2013, desde la temporada 2013, y básicamente lo que viene a decir Christian Horner en sus declaraciones pues no le falta razón, y es que el grupo de estrategia pertenece a la misma empresa que posee los derechos comerciales. Entonces la independencia y la autonomía a la hora de tomar una decisión, pues se le entienden nulas, y que al final pues las decisiones más arriesgadas no se toman, sino que se consulta cuál es la dirección que, por otra parte, quien tiene los derechos comerciales quiere que tenga la Fórmula 1. Entonces, Christian Horner, en estas declaraciones, lo que venía a pedir es a alguien de afuera, a alguien externo, a alguien que conoce la Fórmula 1 muy bien y que es muy bueno, y para ello, desde luego, Ross Brawn sería un muy buen candidato, quien se encargara y liderara cualquier avance técnico o cualquier desarrollo que se pudiera presentar de cara a la Fórmula 1. Hombre, como declaraciones gratuitas, sí, a mí me parece fantástico. Otra cosa es que Ross Brawn te diga que sí, que no, que pasa, que está muy bien donde está. Pero es verdad que a priori parece una buena idea. Sí, en este tema de cargarse ese fatídico grupo de estrategia parece que un poco están de acuerdo todos. Pero la cuestión es que no se lo acaban de cargar. O sea, están de acuerdo de que esto no funciona, pero siguen manteniendo eso que no funciona. Y hasta que no cambie eso, pues no va a cambiar absolutamente nada. O sea, Christian Horner dice, sí, grupo de estrategia fuera, que venga alguien, entre comillas, independiente como Ross Brawn, que diga sus reglas, y pase a la FIA, se acepte y tal, pero al final Red Bull está en el grupo de estrategia y corta el bacalao también ahí, y en cierta manera pues tampoco le gustaría. Igual Ross Brawn plantea cierta cosa que le fastidia a Red Bull y pues no es partidario eso, ¿no? Y al final, por mucho que Christian Horner diga, pues no sé, yo creo que está un poco haciendo, entre comillas, populismo, entre comillas, porque al final, o sea, si estás a favor de eso, llévalo al grupo de estrategia, que aparte Ecclestone también lo ha dicho, que tiene un máster en populismo, de Ecclestone. Llévalo al grupo de estrategia, mira, disolvemos el grupo de estrategia, nombramos aquí una, entre comillas, gestora que nos manda un informe, cosas buenas, cosas malas. Ese informe pasa por el filtro de las escuderías y al final el que tiene que debe cortar el bacalao
y tiene que mirar hacia otro lado ante los deseos de los equipos, es la FIA. La FIA, si quiere llantas de 18, le tiene que dar igual si Red Bull quiere de 13, si Ferrari quiere de 12 o si Eccleston quiere el Gran Premio de Abu Dhabi en mayo. O sea, el que debe cortar el bacalao es la FIA. Evidentemente, si se puede poner todo en consenso, pues mejor. Pero la cuestión es que está claro que las escuderías y los pilotos son los protagonistas de la Fórmula 1, pero son ellos los que hacen las normas, son ellos los que se quejan y al final el deporte se acaba muriendo por puro egoísmo de ellos. Bueno, pues ahí de momento es algo que está muy bloqueado y yo creo que en ese aspecto la Fórmula 1 siempre, ya no solo a veces nos quejamos de la FOM, de la FIA, de Eccleston, sino los propios equipos me recuerdan un poquito a jugadores de ajedrez que prefieren pactar tablas antes de hacer un movimiento que les pueda perjudicar de alguna forma. Y es que también y en ese aspecto hay que comprenderlo, nosotros vemos la parte de las carreras, la parte deportiva de los equipos, pero detrás son empresas que mueven miles de empleados y presupuestos de cientos de millones. Entonces, tomar una decisión a la ligera que puede significar, como por ejemplo le está significando ahora justo a Red Bull, por ejemplo, ¿no? El pasar de dominar el Mundial de Fórmula 1 a intentar entender la sintonía entre su motor y su chasis, pues es complicado tomar una decisión y decir, bueno, sí, vamos a poner una persona que nos dicte medidas independientes y que luego nosotros no la vayamos a vetar a primera de cambio. Pues es complicado y yo lo entiendo, pero bueno, es verdad que se agradecería un poquito más de innovación y de valentía. Al fin y al cabo es un deporte en esa parte. Pero bueno, no sé si alguien tiene algo más que comentar o pasamos a la siguiente noticia. Pues continuamos. Dani, ¿ibas tú? Sí, iba yo y vamos un poquito en consonancia de algunas cosas que acabamos de comentar, porque tenemos unas declaraciones de Monisha Katterbaum que bueno, apuntan en esa dirección, apuntan en que debería ser la FIA quien tenga toda la autoridad para, digamos, hacer las reglas de la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte auspiciado bajo la Federación Internacional de Automovilismo, pero el problema está en bueno, pues todo lo que intentan manipular propietarios de los derechos. Pensamos sobre todo en Eccleston, en los grupos que han comprado participaciones y que realmente si es un deporte, si está federado bajo la FIA, pues el modelo que se debería seguir pues es en el que la FIA, que son los encargados de poner las normas para cualquier otro deporte del motor que esté auspiciado bajo la federación, también lo haga la Fórmula 1, o sea, los que tengan, digamos, una autonomía para poder establecer todas estas normas, cosa que a día de hoy, bueno, pues Eccleston como propietario principal de los derechos de la Fórmula 1 mete demasiado, bueno, tiene demasiada autoridad para dirigir el que ha hecho pues su deporte. Continuamos con la siguiente noticia, en este caso, pues el que faltaba, Eccleston. Por supuesto, pues tocando los bolsillos y tocando las puertas para recaudar más dinero, ¿verdad? Sí, yo creo que esta noticia no la habíamos comentado en esta vertiente, pero sí en la otra. Estamos hablando del Gran Premio de Italia. Gran Premio de Italia, y no me estoy refiriendo al Gran Premio, como todos conocemos, de Monza, sino el Gran Premio que se disputa en Italia. Monza está para renovar. Creo que ya comentamos que el presidente de Ferrari había declarado que sí o sí habría Gran Premio de Italia, refiriéndose a Monza, que Ferrari pondría lo que hiciese falta, más o menos eran sus declaraciones, pero lo que está diciendo Eccleston es que parece ser que también está hablando con los representantes del Gran Premio del circuito de Imola, donde se corrió el Gran Premio de San Marino, que dejó de disputarse, si no recuerdo mal, en el 2006,
y que parece ser que echa un poco las culpas a que la gente responsable del circuito de Monza no está presionando ni para que se les dé más tiempo para conseguir el dinero, ni que estén pues buscando realmente el que el Gran Premio se siga corriendo en el circuito de Monza. Por tanto, estamos pendientes de lo que pueda pasar. Parece ser que no quieren perder en Italia un Gran Premio, pero que podríamos tener un cambio de escenario y volver al Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola. Habrá que estar atentos. Quién sabe si saldrá alguna fórmula para compaginar San Marino y Monza como en otros grandes premios, o si realmente pues tendremos el circuito de Monza fuera del calendario y añadiremos San Marino en su lugar. Y si hace falta, se involucra Ferrari para salvar el Gran Premio en Monza. Que Sergio Marcon estuvo presente en el Gran Premio de Canadá para dos cosas. Una, para ofrecer esos motores a Red Bull, y otra, para salvar el Gran Premio de Monza. Y si hace falta, pues Ferrari, imagino que poniendo dinero, ¿no? Desde luego Ecclestone habría que darle un cum laude o alguna cosa de estas, pues sacar dinero debajo de las piedras donde no lo hay, ¿no? Porque Italia imagino que no va sobrado de dinero. Y si Monza dice que, mira, te damos lo que podemos y ya está, pues ahí va Ecclestone, que pisa el acelerador, se saca un actor secundario con posible, donde al principal le presenta ahí cierto temor a perder su estatus, y entre unas cosas y otras al final el máximo beneficiario es Ecclestone, que consigue sacar el dinero que pide por ese Gran Premio de Italia celebrado en Monza, que acaba este año, creo, ¿no? Este año acaba el contrato que tiene firmado con Monza para hacer el Gran Premio de Italia. Y al final, el beneficiario es Ecclestone, que sigue su batalla de sacar más dinero a raíz del canon de los grandes premios europeos, ¿no? Y principalmente de los históricos, ¿no? Gran Bretaña, Spa, Monza, no sé, alguno más por ahí habrá, pero bueno, es típica estrategia de Ecclestone, ¿no? Sí, es que yo ahora mismo no tengo las estadísticas delante, pero juraría que Monza es de los circuitos que más años llevan en el campeonato. Si no desde el principio... Sí, sea como sea, desde luego es un histórico, y declaraciones como Ferrari pues a lo mejor son un poquito atrevidas porque se lo pone más fácil a Ecclestone, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego es un espectáculo y merece la pena. Prefiero Monza que Imola en ese aspecto, pero bueno, habrá que ver un poquito cómo termina. Pues es que hay circuitos que sinceramente, o sea, es que... O sea, si no pueden pagar, pues se corra allí sin que paguen. O sea, si lo que importase fuese realmente la competición, el espectáculo y todo esto. Pero es eso, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? A mí me parece increíble que Monza no vaya a estar. Y más eso, porque en Imola pagan más. O sea, es que telita. Bueno, pues todavía queda un poquito de tiempo para hablar de Monza. De momento hablamos de Silverstone. Vamos con los horarios. Recordemos que el viernes los primeros entrenamientos oficiales son a las 11 de la mañana y los segundos entrenamientos a las 15 horas. El sábado tendremos la tercera tanda de entrenamientos a las 11 y la clasificación a las 14. Y el domingo también la carrera a las 14. Neumáticos y DRS, Emma. Pues neumáticos medios y duros, y el TRS, la primera zona la vamos a tener en lo que es la que era anteriormente la línea de salida anterior, entre las curvas 5 y 6, y la segunda zona pues entre las curvas 14 y 15, ¿no? Antes de entrar en lo que sería la zona de pit lane, ¿no? Después de las S de COPS, creo que se llaman. Y bueno, las mismas zonas que el año pasado, y en principio pues
sobre todo en esta segunda zona de DRS, más posibilidades que adelantar que con respecto a la anterior, aunque la anterior también ha habido zonas de adelantamiento. ¿Y neumáticos? Neumáticos, como decía antes, medio y duros, aunque sin descartar aquí en Gran Bretaña que pueda llover ocasionalmente, ¿no? Aunque justamente esta semana en España, que no sé, en esa zona de Inglaterra, estamos pasando una ola de calor de la leche, e igual se arrastra a Gran Bretaña, aunque lo dudo, ¿no? Bueno, estaremos pendientes. Muy bien, pues vamos rápidamente con la porra. Agustín. Pues yo digo que Hamilton primero, va a recuperar a la senda de victoria, Vettel segundo, Rosberg tercero. Dani. Yo voy a por un clásico, Hamilton, Rosberg, Vettel. Así, a ver si hay por una vez acierta alguien. Juan. ¿Hemos perdido la conexión con Juan? Posiblemente. Emma. Pues yo voy a apostar por Rosberg, Hamilton, Bottas. Juan. Sí, decía, lo que pasa es que tenía el micrófono muteado, que le voy a dar la vuelta a lo que dijo Dani, con Rosberg, Hamilton, Vettel. Muy bien, pues yo me quedo con Rosberg, Raikkonen y Hamilton. ¿Por qué no? Vamos, Kimi. Muy bien, pues hasta aquí este podcast donde hemos comentado las noticias más relevantes y donde ya nos emplazamos al domingo o al lunes, tal vez, cuando grabemos el resumen de todo lo que haya dado de sí el Gran Premio de Fórmula 1 del Reino Unido o de Gran Bretaña, no me acuerdo. Como siempre, gracias por escucharnos y recordad que tenéis muchas formas de contactar con nosotros, tal vez la más sencilla o la más antigua, el correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Adiós. Y en los medios sociales nos encontráis en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera. Nuestra web es desdebox.es, donde además de encontrar las entradas de cada uno de los episodios, tendréis el enlace para la porra que acordaos de cubrir. Tendréis hasta el sábado a las 2 de la tarde para hacerlo. Siempre podéis contactar también a través del correo con nosotros, nuestra cuenta desde boxespodcast@gmail.com. Y nada, hasta la siguiente semana. Un saludo. Y recordad que si tenéis un dispositivo Android, podéis buscarlo en el Play Store, desde Boxes. Tenéis la forma de escuchar nuestros capítulos y poder seguir las noticias a través del Twitter. Un saludo y hasta luego.